Vamos a comenzar con las actividades del programa de esta mañana. El primer bloque se titula Situación de los mercados de la carne vacuna y acciones de la República Argentina. El primer orador es Fernando Virela, ingeniero agrónomo, director del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Él nos va a hablar sobre marco general, situación de los mercados de las proteínas animales, así que ya le damos las bienvenidas, los dejo con el ingeniero Fernando Virela. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Juan José, Fernando. Es un placer estar hoy pudiendo transmitir algunas ideas desde este lugar. Vamos a intentar mirar un poco qué está pasando en el mundo de las proteínas, cómo se inserta Argentina en esto y, bueno, y algunas consideraciones acerca de cómo aprovechar esta circunstancia sin igual, histórica, a partir de algunos de los elementos que ayer fueron tratados y que hoy retomaré en mi presentación. Inicialmente, quisiera focalizarme en esta imagen. Esta imagen tiene mucho que ver con el futuro, digamos. Allí hay un objeto de mercado y ese objeto de mercado es esa joven profesional de clase media alta, china, que con su único hijo está eligiendo un producto de proteínas animales. Esta persona pertenece a la clase media más numerosa del mundo, los 400 millones de chinos que tienen poder adquisitivo equivalente a la media de Estados Unidos y que ha podido estudiar en la universidad, era hija única y el que está ahí es seguramente su hijo único. No porque esté normado, porque hoy se han habilitado la posibilidad de tener más de uno, sino porque las clases medias globales, en todos los lugares, los jóvenes viven solos, en pareja, y si tienen hijos, difícilmente más de uno. Ese es el foco. Ahora, ese hijo único es el objeto de vida de esos dos padres y sus 4 abuelos. 6 adultos que están pensando en el bienestar de esta persona, el bienestar que tiene que ver con la mejor educación posible, pero también la mejor alimentación posible. Entonces, cuando nosotros consideramos estas cuestiones, esa persona que está mirando atentamente el producto que está a punto de comprar, no está mirando el precio. El precio, después vamos a ver, es un tema despreciable en términos de esa persona. Lo que está mirando es cómo cuidar mejor a su hijo a partir de la composición del producto que está eligiendo, a partir de las certificaciones y la trazabilidad que le aseguren que ese único objeto de esos 6 adultos tenga el mejor producto posible para acceder. Y allí ese consumidor que pertenece a esa clase media que mencionábamos, la más grande del mundo, no tiene hábito de consumo de ciertas carnes. Si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en términos de la imagen argentina en el mundo, en su calidad de carne, eso está circunscrito a los clientes tradicionales, los que durante más de un siglo hicieron de la Argentina el líder en la exportación de carnes de calidad, vacunas, pero eso está focalizado en Europa. En la mente del consumidor chino no está ni incorporado a fondo el consumo de la carne vacuna y mucho menos vinculado a un sector geográfico del mundo alejado de ellos como es la Argentina. Y hay que construir esa marca, hay que construir en esa mente una identificación de nuestro producto de alta calidad, pero que por términos culturales, históricos, todavía no los tiene incorporado. El tema de esta imagen es que es una imagen antigua, porque la otra cosa que se transformó es la forma de acceso a los alimentos. Allí ese celular está enfocado en Alibaba. ¿Por qué? Porque estas personas lo que compran por internet,
es el mercado electrónico más importante del mundo, el caso chino, más del casi el 50% de todas las transacciones electrónicas del mundo se hacen allí, y ese acceso al producto a partir de este registro, además se paga con el propio celular, o sea, no hay tarjeta de crédito. Entonces, tenemos que entonces empezar a conformar en la mente cuál es el objeto de nuestros productos, en los cuales ya hemos mencionado algunas cuestiones, ¿no? Hemos mencionado dónde, algunos de los lugares de dónde, hemos mencionado que el tamaño tiene que estar vinculado a grupos familiares más chicos, y hemos mencionado que el acceso es a través de la forma electrónica y el pago lo mismo. Y después vamos a mencionar también que en general los productos tienden a ser comprados listos para ser consumidos. O sea, la elaboración en la casa no es un atributo importante. O sea, los jóvenes chinos hoy se trasladan a viviendas de departamentos donde no tiene cocina. Tienen un microondas, ¿sí? Y tampoco tienen la heladera llena de imanes porque lo hacen por internet, ¿sí? Entonces, este es el foco conceptual que tenemos que tener muy claro. Y además tenemos que construir en la mente de ellos una identidad de Argentina vinculado a atributos que le den una ventaja a ese producto. Porque estamos pensando en personas que están, muchas de ellas, viviendo en ciudades con alta polución. Esta foto que estamos haciendo de Tiananmen, que es la plaza principal de Beijing, es habitual. O sea, esa nube de contaminación aparece en estos lugares, y me parece que si nosotros podemos vender que en nuestros sistemas tienen otro formato, otro tipo de vinculación con la naturaleza, ahí aparece un atributo que Argentina en estos mercados puede utilizar, sobre todo porque este nuevo consumidor global vincula muchos de los aspectos que va a exigir en certificación y trazabilidad a atributos de cuidado del medio ambiente y cuidado de la gente que lo produce. Este contexto tiene que ver con un cambio histórico importante. Yo digo que vuelve la normalidad histórica en términos económicos y tecnológicos. ¿Y cuál es la normalidad histórica? La normalidad histórica que en 18 de los 20 últimos siglos, más del 60% del PBI global fue Asia. Y en la próxima década vuelve eso. La normalidad histórica no fue lo de los últimos 2 siglos, donde la Europa más los Estados Unidos tenían 55% del PBI. Eso es el pasado reciente. En términos históricos, la cosa es bien diferente, ¿sí? Estamos volviendo a esa situación de predominio de donde está más gente y que tiene hoy más productividad que la que tenía, está apareciendo como jugador líder. En un contexto donde además, como cosa fundamental, si nosotros miramos qué está pasando en términos de la productividad, en términos de producción, en términos de alimentos estamos hablando, en el este de Asia, esto es China, Japón, las Coreas, la tasa de crecimiento es la más alta. Estamos en términos del 3% de crecimiento anual de producción. El problema es que la tasa de demanda crece más rápido. Y si nos vamos al sur, el sur y sudeste, a la India o a la ASEAN, ese conjunto de países del sudoeste que involucran a Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, etcétera, ese conjunto de países crece a una tasa interesante, pero la demanda crece más. Con lo cual, hacia el 2030, los cálculos hacen que la producción y la autosuficiencia de alimentos para el este va a ser de 70 y pico por ciento y 80 y pico por ciento para el sur. ¿Qué significa esto en términos numéricos? Significa que habrá 900 millones de personas, que es la diferencia entre el 100 y el 82 y el 100 y el 74, que solo van a acceder a alimentos si tienen un aporte externo a la región para poder satisfacer su seguridad alimentaria. Este es el punto, ¿sí? En ese contexto, cuando nosotros miramos qué está pasando con las exportaciones de Argentina, Argentina ya tiene impreso en sus exportaciones estos cambios estructurales que estamos mencionando.
Si mirábamos qué destino tenían las exportaciones agroindustriales de Argentina hasta fines del siglo XX, estábamos en torno del 50%. Sin embargo, eso desde ese momento hasta hoy, la línea azul vino cayendo fuertemente y estamos en torno del 25% del destino de las exportaciones argentinas. Asia, que es el rojo, crece y pasa a formar parte de lo que antes era Europa, y aparecen dentro de esos grupos otros lugares como el mundo árabe, que es casi igual que Europa hoy en términos de nuestras exportaciones globales, o la ASEAN, que dentro de pocos años va a ser tan o más importante que Europa, reflejando esa pérdida de Europa como grupo económico relevante. Si Europa la próxima década va a ser 11-12% del PIB global. Esta es la situación. ¿Es importante por los acuerdos que firmamos? Sí, es importante porque es un mercado atractivo en términos del tipo de productos que demanda, etcétera. Es un buen ejercicio el tema de los acuerdos que estamos avanzando con esta zona, pero no alcanza, va a haber que hacerlo con otros, que es donde están otras instancias de demanda global. Aparece un cisne negro en estos últimos meses. Ese cisne negro es la aparición de una enfermedad en el rodeo porcino chino que aún no se sabe en qué termina. Las estimaciones primeras son que este país, que tiene el 50% del rodeo porcino del mundo, por lo menos el 30% parece estar afectado. Estamos hablando de 15 millones de toneladas de carnes menos, que, para poner en contexto, el comercio mundial de carnes del año pasado fue de todas las carnes 29. Con lo cual, este año, por primera vez desde que muere Mao, los chinos van a tener un consumo per cápita de carnes menor que el año anterior. Esto es un evento nuevo y genera una condición y genera una oportunidad para aquellos que estén en condiciones de aprovecharla a fondo, que no involucra nada más que las carnes porcinas, obviamente, sino el conjunto de las carnes que van a poder satisfacer ese mercado, donde nosotros estamos muy lejos de la escala, ¿no? Estamos hablando de un agujero de 15 millones y Argentina en total produce 600.000 toneladas, un poco más, ¿no? Pero aparecen oportunidades y aparecen entre ellas de poder generar condiciones para invertir y para poder crecer muy fuerte en esta o en las otras carnes que estemos en condiciones de ofrecer. Si miramos entonces en términos de proteínas animales, ¿qué vino pasando en los últimos de comienzo de siglo? Una cosa relevante es que la producción total creció muy fuertemente, de las 350 millones a unos casi 500, y que ese crecimiento es heterogéneo de acuerdo al tipo de producto que estemos viendo. El cerdo crece mucho. Lo otro que crece es la acuicultura, fíjense esta curva cómo viene creciendo muy fuertemente, y el pollo claramente. Ese conjunto de proteínas animales van liderando el crecimiento de la producción, que además está desde el punto de vista geográfico repartido con una fuerte injerencia del crecimiento de Asia y de las Américas. Los dos sectores del mundo que más han crecido en su producción. Desde el punto de vista del consumo per cápita, porque tenemos por un lado el crecimiento de la producción y por el otro lado tenemos el crecimiento poblacional, o sea, hay que hacer el cociente para ver qué está pasando con estas cuestiones. Bueno, los peces siguen siendo, como toda la historia, las proteínas animales más consumidas. Lo que cambia es la proporción entre la captura, la pesca en el mar, y la acuicultura. Fíjense que casi están 50 y 50, esto va a pasar en los próximos años. Le sigue el cerdo y el pollo, que ya está casi en niveles del cerdo. Por otro lado, la carne vacuna en el per cápita global se está sosteniendo, crecen los huevos y los ovinos crecen algo, pero desde valores bajos.
Cuando miramos entonces los incrementos entre el 2000 y el 2017, en azul están las producciones y en el rojo son las per cápita. Estas producciones tienen sus valores mayores en la acuicultura, en el pollo, los huevos, menos en el cerdo, el bovino, como dijimos, está estabilizado, y la línea verde es el crecimiento poblacional, son 22% de la población. Bueno, hay algunos productos que crecieron muy por arriba, y esos que crecieron por arriba hay que vincularlos con el índice de conversión, o sea, cuántos kilos de alimento le tenemos que dar para generar un kilo de producto. Claramente hay los que más crecen son los que tienen los índices de conversión menores, con lo cual son proteínas más baratas. Entonces, esos millones de pobres rurales que pasan a clases medias urbanas, básicamente en Asia, lo que hacen es dirigir el consumo hacia este tipo de productos que estamos mencionando. Si miramos cómo es el mapa del consumo de carnes, hay muy pocos países en el mundo que estén por arriba de los 100 kilos. Hay una clase media, digamos, del consumo que está creciendo. Fíjense en las manchas estas de Europa, Rusia, la China y algunos otros países, y que, bueno, esto va reflejando esos cambios estructurales que estamos mencionando. 25 años atrás, este país que tiene 1.400 millones de habitantes estaba más parecido a la India que a lo que es hoy, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, este es el consumo de distintos tipos de proteínas. Fíjense cómo estamos en los valores más altos de la historia en el tema de consumo de Estados Unidos, coincidente con la irrupción de proteínas de origen vegetal, etcétera, asimilando a proteínas animales, que, bueno, hacia adelante la vamos a tener que tener presente, pero que en el hoy no está repercutiendo en los consumos de carne de este país. Desde Argentina, cuando nosotros visualizamos en carnes bovinas, que vino pasando desde el siglo XIX para acá, lo que hemos tenido es un crecimiento del número de cabezas hasta los 70, y desde ahí una estabilidad. Si miramos qué pasa en términos de producción, es lo mismo, estamos estancados. Si miramos en la Expo, bueno, ya sabemos, ayer hubo varias charlas, cómo bajó y ahora se está recuperando. En términos de porcentuales, si nosotros los ponemos porcentual, que es la línea roja, en los 30 estábamos exportando cantidades parecidas, pero esas cantidades representaban el 45% del total de las carnes producidas, ¿no? Lo que hubo fue un cambio de la proporción de hacia dónde van nuestras producciones. Para producir carnes necesitamos insumos como el maíz, la soja, para la mayor parte de todas las que vengo mencionando, cerdos, pollos, huevos, peces, etc. Y fijémonos qué representan nuestros países, el VAPU, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que es solo el 3,55% de la población mundial. Ese 3,55% exporta el 39% de todo el maíz que se exporta en el mundo, el 65% de la soja, pero también el 21% de las carnes, el 12% del cerdo y el 28% del pollo, ¿no? Estamos muy sobrerepresentados en términos poblacionales respecto de nuestra proporción de población. Si le sumamos un solo país más, Estados Unidos, esa OPEC de los alimentos exporta el 75% de todo el maíz, el 83% de toda la soja, el 31% de la carne vacuna, el 26% del cerdo y el 54% del pollo. O sea, nuestros países son muy fuertes y tienen un vínculo con la seguridad alimentaria global, y creería que deberíamos aprovechar mejor este atributo, porque como somos parte de la solución de esos 900 millones que van a requerir comida y que no las van a poder buscar en otros lugares. Ahí tenemos un foco importante para arreglar. Y en ese contexto, cuando nosotros desagregamos, vemos también diferencias que nos hacen reflexionar. Por ejemplo, en el caso del maíz, este año que estamos con una cosecha récord, vamos a estar siendo el segundo exportador mundial,
pero el 63% de nuestros granos sale como grano de nuestra producción, en Brasil el 31% y en Estados Unidos solo el 17%. ¿Sí? Estamos exportando los insumos para que otros lo transformen, y si miramos el otro gran insumo, que es la soja, Argentina es el primer exportador de harina de soja y exporta el 93% de la harina que genera, Brasil el 44% y Estados Unidos el 26%. Digamos, ahí hay mucho para reflexionar acerca de qué deberíamos hacer para que las inversiones públicas y privadas se realicen. ¿Qué macro deberíamos tener? ¿Qué acuerdos globales, políticos deberían sentarse para pensar un país en serio a mediano y largo plazo que permita al Estado conseguir créditos a tasas internacionales y a los privados que generen también proyectos que puedan recuperar las inversiones que realicen? En ese contexto, entonces, estamos manejándonos en un nuevo consumidor global que ya no es el del granero del mundo, el de las carnes del principio del siglo XX, que era un obrero inglés con una familia numerosa, su mujer trabajaba solo en la casa, educación primaria, compra todos los días, sin cadena de frío, etc. Al contado. Eso pasó por una transición después de la Segunda Guerra con la mujer en el mundo de la educación y en el mundo del trabajo, familias más chicas, menor porcentaje de dinero gastado de los ingresos en la alimentación, cómo trabaja la mujer, la compra en el supermercado, la tarjeta de crédito. Ese modelo ya hoy es un modelo vencido. Tal como les dije, los grupos familiares son mucho más chicos, el pago es con medios electrónicos, se compra por medios electrónicos, se exige calidad y esa calidad está asociada a certificación y trazabilidad. Sin ella no va a haber mercados relevantes. El producto se compra casi listo para ser consumido, mayoritariamente. Ese es el foco y ahí es donde nosotros tenemos que mirar cuando estamos pensando en qué hacer con nuestras fortalezas que recién mencionaba en términos de nuestros países. Yo les mencionaba que el tema del precio no era un tema relevante. Acá tenemos un trabajo hecho por McKinsey del año pasado, en el cual se relevan distintos grupos etarios, cuáles son las preferencias de los consumidores chinos. ¿Sí? Los tres atributos que aparecen con mayor en todas las edades tienen que ver con la variedad, con la calidad y con la conveniencia, especialmente para el grupo más joven. La conveniencia es la facilidad de acceso. Digamos, es más fácil un supermercado que una feria en la calle, y es más fácil Internet que en un supermercado. ¿Sí? Esos jóvenes que yo me estoy mencionando del comienzo, el tema de la conveniencia es el más importante, el acceso fácil. Y ese es el mercado actual y futuro, pues esos jóvenes van a crecer y van a ser los que nos van a comprar los próximos años. Ahora, fíjense, por ejemplo, el tema del precio. El tema del precio, salvo la gente muy grande que la pasó peor, digamos, en términos históricos, para este grupo tiene un valor extremadamente bajo, no es relevante. No hay ningún 70 y pico en todos los grupos de productos, de atributos y de edades. ¿Sí? Es irrelevante. ¿Sí? Con lo cual, si ese joven tiene que comprar un producto que lo va a consumir y además cree que es bueno contribuir a la salud del planeta porque vive en un lugar contaminado, que alguien le diga que está certificado, que está trazado y que ese producto viene de un sistema amigable, ese producto, si vale 30% más, no hace ningún efecto. Lo va a comprar igual. ¿Sí? Gasta menos del 15% de sus ingresos en alimentos. Sí, esta es la situación y me parece que este es el mensaje que tenemos que tener claro. Porque en la medida que el consumidor, este consumidor informado, esté más lejos del productor y haya pasos intermedios, quiere que alguien le asegure que toda esa cadena se hizo en las formas que él pretende que se hagan. Y que alguien se lo diga, que alguien se lo certifique, que alguien se lo trace. Yo voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, este es un caso de un producto brasileño, salió el año pasado,
es un producto masivo, no es un producto premium, es una caja con 1 kilo, que tampoco es una porción que en términos del consumidor asiático debiera ser. Y fíjense, dice trazabilidad. Esto es mercado, no es mercado de exportación, es mercado brasilero, pollo. Estamos hablando de nada premium, ¿sí? Trazabilidad. Bienestar animal. 0 antibióticos, 0 regulador de crecimiento, alimentación totalmente vegetal y animales bien tratados. Este es un producto masivo, brasileño, que no es el público más sofisticado hoy, digamos. Hacia adelante, quien no haga estas cosas va a tener problemas. Ni en Brasil lo va a poder vender. Acá, bueno, por ahí está Gersetti, bueno, acá hay algunos ejemplos de alguien que está tratando de hacer cosas con, tiene certificaciones de bienestar animal, alimentación natural, 0 antibióticos, 0 reguladores de crecimiento, etc. Este es el camino, digamos. El camino es tratar de diferenciar y apropiar el valor del producto que tengamos. Porque cuando nosotros vemos los nuevos mercados que estamos aspirando a ingresar a partir de acuerdos que ya están o acuerdos de libre comercio que están en construcción, ninguno de todos estos mercados va a dejar de tener en cuenta esto que estamos diciendo. Sin trazabilidad y sin certificaciones no vamos a poder acceder en el mediano, largo y corto plazo a esos consumidores. Especialmente porque esta situación, esta cuestión de la trazabilidad vinculada en muchos casos a tecnologías que ya están instaladas. Les recomiendo mañana a las 2:30 de la tarde se entregan los premios Aztech ganaderos que por primera vez la Rural hace. Muchos de los que se presentaron, de la cantidad, 36 presentaciones, tienen que ver con aspectos que se pueden vincular a la trazabilidad o a la certificación y a la mejora del manejo del rodeo a partir de tener una lectura de lo que puede ser Internet de las cosas, entre el animal identificado, los atributos del mismo y cómo va evolucionando en términos de ganancia de peso, sanidad, etcétera, etcétera. Tiene ventajas desde el Estado permite una mejor y más barato control de la identidad, frente a cualquier emergencia, fácilmente identificar, pero también tiene muchas para el productor, ya que además de estar vinculado a los atributos que piden los mercados, aumenta la productividad, mejora la rentabilidad porque facilita el manejo, permite el uso de estas situaciones donde hay una conexión entre la caravana del animal, la balanza, entre la jeringa, uno de los que está premiado, una jeringa que tiene un contacto y entonces se registra qué animal se vacunó y con cuánto, etcétera, etcétera. Todos estos manejos que involucran mucho más allá de la trazabilidad, tiene una cantidad de efectos sobre el manejo de los animales que es muy ventajoso en el trabajo de la manga, en mejora del bienestar animal, el seguimiento histórico de los animales, aquellos animales que inicialmente empiezan con una curva de crecimiento menor, poderlos apartar a tiempo porque esos nos van a generar costos mucho mayores. Ayer nos hablaba por domingo del tema de no trabajar con las medias, sino que trabajar con el trazamiento individual y poder entonces identificar aquellos animales que tienen mejor o peor comportamiento en forma temprana y poder así reducir los costos de nuestros sistemas. Le robé a Federico Catán, que mañana va a hablar sobre blockchain, ahí en ese evento de la Aztech, un par de láminas. Blockchain como sistema vinculado a la trazabilidad, podemos decir que es al valor lo que Internet es a la información. Porque esos bloques de información generan valor y ese valor nos permite asociar el mismo a sistemas financieros, de seguro, además de brindarle información al consumidor al generar activos digitales. Esos activos digitales tienen un valor que apenas hoy estamos vislumbrando.
en un contexto donde yo les decía que aparecen reemplazantes de las carnes, hay, digamos, hay toda una movida en términos de estas cuestiones. En mi visión, a largo plazo, esto va a reemplazar parcialmente estas carnes industriales de laboratorio, van a reemplazar parcialmente el estrato más bajo de demanda, o sea, de productos masivos de bajo valor, y que esos creo que no deja de generar un espacio para las carnes premium tal como hoy las conocemos. Si hacemos alguna de estas cosas que estamos mencionando, ¿no es cierto? O sea, a la calidad intrínseca de la carne argentina, por genética, por productores eficientes, por sistemas productivos, etcétera, va a haber que agregarles un reconocimiento del mismo a partir de esos sistemas que estamos mencionando, y también una construcción en la mente del consumidor de que Argentina es un país que produce calidad en un ambiente sano, natural, tal como estábamos describiendo hasta ahora. Hacia adelante lo que tenemos es un tema importante en términos económicos. Lo que hay es la competencia real es entre sistemas educativos y sistemas científicos tecnológicos que estén acordes al traslado de su conocimiento generado al sistema productivo. Digamos, muchas de estas cosas que hablamos, estamos hablando de un mundo más complejo, más rico, más interesante, que involucra a nuestra gente en todos los niveles y al sistema científico-tecnológico que verdaderamente acompaña al sistema productivo en el requisito que necesitamos. Mucho de todo lo que estamos hablando hoy tiene que ver con esto. Creo que estamos en condiciones de generar una marca país a partir de los atributos que Argentina tiene, cuidando el ambiente y cuidando a la gente. Eso es una construcción a hacer. Tenemos que vincular a nuestros sistemas productivos a estos atributos que vengo diciendo, en un contexto donde, digamos, podemos hacer algunas conclusiones en términos de lo que vine comentando. O sea, las proteínas de origen animal son alimentos que están creciendo tanto en producción como en consumo per cápita. Esos millones de pobres rurales que han transformado la matriz económica y de consumo en el mundo son la fuerza matriz de esos procesos. Cambia el perfil del consumidor, dónde se encuentra, dónde está. No está en Asia, no está en Europa, está en Asia. Y cambia la forma que accede a esos alimentos. Tenemos que tener incorporados estos conceptos para poder competir de la mejor manera. Cambió el perfil del consumidor entonces en estas situaciones. Los nuevos mercados para ciertas carnes aún no nos conocen. El esfuerzo que está haciendo IPCBA, el esfuerzo que está haciendo la industria, etcétera, tiene que ser persistente porque esos atributos tienen que imprimirse de la mejor manera en estos consumidores que van hacia adelante. Y que hay muchas oportunidades, pero también los otros están jugando el partido, ¿no? Hasta ahora nosotros perdimos algunas oportunidades por hacer cosas que no fueron en línea con lo que estamos mencionando y hemos perdido oportunidades de crecer y de exportar más. La seguridad alimentaria de Asia requiere de proveedores externos, pero esos proveedores externos deben ser relevantes y confiables. Confiables en los contratos que generen y que realicen. Ese es un tema central. Y estos cambios ya están impresos en nuestras exportaciones. La estrategia debe ser entonces insertarse inteligentemente en la mayor cantidad de mercados posibles. Yo hablé mucho de China, pero China es un foco que tracciona. Desde el punto de vista nuestro, nosotros debemos generar lo que está ocurriendo, que son la mayor cantidad de acuerdos posibles con la mayor cantidad de jugadores posibles, porque además buscan atributos distintos de los productos. Ahí había mencionado qué está pasando con el mundo árabe, con el Mercosur, con África, etc. La Unión Europea, como dije, está perdiendo peso relativo, lo va a seguir haciendo porque no crece la población y el resto del mundo está aumentando la productividad, el diferencial cada vez es menor, pero sigue, es un lugar interesante para productos con determinado valor y en mi visión, hacia adelante, este acuerdo debería ser la plataforma para generar inversiones europeas en Argentina,
no para mandar a Europa o para el consumo interno, sino como una plataforma para agregar marca y conocimiento de mercados a productos a exportar a Asia, digamos. Creo que ese es uno de los focos que habría que explorar para ver si estamos en el camino. Hay que generar inversiones, y ya lo mencioné esto, cuáles son los atributos, cuáles son las necesidades, promover alimentos de la más alta gama, todo este concepto de la bioeconomía involucrado en estos sistemas donde el tema del cuidado del medio ambiente es fundamental, es relevante. Podemos generar una marca país, entiendo, habría que hacerlo. Y es muy importante en todas las situaciones promover las certificaciones y una trazabilidad que, en mi manera de ver, debería ser obligatoria, electrónica, y eventualmente utilizando el blockchain como sistema tecnológico. Muchas gracias.